Sudáfrica, otoño de 1900. Después de 217 días de sitio, la guarnición británica de Mafeking ha finalmente sucumbido al asedio de las tropas Boer, concediendo así una dolorosa derrota más para el poderoso imperio británico en África. Fue en Portugal que la era de los descubrimientos comenzó. A mediados del siglo XV, Enrique el Navegante patrocinó numerosos viajes que bordearon la costa atlántica de África. Bajo su comando, nació un diseño de naves más sofisticado con velas triangulares, a fin de que éstas pudiesen navegar mucho más rápido que aquellas naves en el Mediterráneo. Después de numerosas expediciones, fue que Bartolomé Díaz finalmente alcanzó la costa más meridional del continente, estableciendo el primer contacto con los nativos. No obstante, el primer asentamiento europeo sería erigido por la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, un puesto comercial que los mercaderes podrían utilizar como estación para ir y venir de las Indias Orientales neerlandesas hacia Europa. Con el paso del tiempo, dicho asentamiento sería conocido como el Cabo de Buena Esperanza, creciendo rápidamente, y cuyos habitantes adoptaron el nombre de Boer o Boer en español, que en neerlandés y afrikaans quiere decir granjero. Hacia 1795, y en el marco de la Primera Guerra de la Coalición, la República de los Países Bajos fue invadida por Francia, convertida en un estado títere, la República Bátava. Fue debido a esto que los británicos invadieron el Cabo de Buena Esperanza en represalia. Con la derrota de Napoleón en 1814, fue firmado el Tratado Anglo-Neerlandés, de acuerdo al cual las colonias neerlandesas fueron restituidas a los Países Bajos, con la excepción del Cabo de Buena Esperanza y otras pequeñas posesiones en Sudamérica. De esta forma, los boeres ahora se encontraban viviendo bajo gobierno británico, lo que también significó la prevalencia de la cultura de estos últimos. Hubo varias razones para que la impopularidad de los británicos incrementara entre los boeres, tal y como las nulas acciones para defender sus tierras de los ataques de tribus africanas, la abolición de la esclavitud y, para colmo, la supresión del neerlandés como lengua administrativa de la colonia. Así, en 1835, los boeres decidieron partir en el llamado Grand Trek. En caravana, decenas de miles de ellos, conocidos como Boer Trekkers, dejaron Cabo de Buena Esperanza y se adentraron en el continente con la esperanza de encontrar nuevas tierras. El viaje fue peligroso, ya que tuvieron que cruzar el río Orange, el río Vaal, cadenas montañosas, además de evitar a las hostiles tribus africanas. Por entonces, el ascenso del reino Zulu, bajo el mando del rey Shaka, había resultado en la muerte de entre 1 y 5 millones de africanos. Dichas masacres y el desplazamiento de gente había dejado grandes extensiones de territorio despobladas. Fue debido a esto que los boeres pudieron formar nuevas repúblicas, de las cuales las más importantes fueron la República Sudafricana o Transvaal, el Estado Libre de Orange y también la República de Natal, aunque esta última sería rápidamente anexada por los británicos. Estas nuevas repúblicas fueron reconocidas por el Reino Unido en la década de 1850, pero el descubrimiento de depósitos de diamante a lo largo de sus fronteras causó tensión. Para la década de 1870, los estados boeres se hundían en la bancarrota, al mismo tiempo que continuaban peleando contra las tribus africanas vecinas, por lo que se vieron forzados a buscar la protección de los británicos. Y en 1877, la República Sudafricana fue anexada al Reino Unido, por miedo a ser invadida por el reino Zulu. Por su parte, el Reino Unido continuó expandiendo sus dominios en África, y en julio de 1879, después de la Guerra Anglo-Zulú, terminó anexando a estos últimos en lugar de eliminarles por completo, lo que a su vez generó descontento entre los boeres. De tal suerte, en diciembre de 1880, cerca de 10.000 soldados unidos bajo el mando de Paul Kruger declararon su independencia una vez más. En correspondencia, los británicos enviaron a sus tropas hacia el norte para sofocar la insurrección,
pero en el cruce del río Vaal fueron continuamente emboscados, sufriendo numerosas bajas en los meses subsecuentes. Esto también debido a que, a pesar de no contar con un ejército convencional, los bóeres estaban mejor organizados que los británicos. Cabe mencionar que los bóeres no contaban oficialmente con un ejército. Todos los hombres entre 16 y 60 años fueron reclutados para formar una milicia. Cada soldado llevaba un rifle, comida para 8 días y un caballo. Con una vida cazando en las praderas africanas, muchos bóeres eran habilidosos tiradores, incluso a caballo, y portaban ropa que se mezclaba con las praderas africanas, mientras que los casacas rojas británicos eran fácilmente distinguidos y eliminados en los combates. Tal fue el caso de la batalla de Lyon's Neck, donde la poderosa artillería británica apenas pudo causarle bajas a la habilidosa caballería bóer, al tiempo que su infantería sufría grandes bajas. Después de más de 3 meses de escenarios similares, en febrero de 1881, la batalla final tuvo lugar en Mayuba Hill, donde las tropas británicas subieron a la colina para mirar de allí la posición de los bóeres, pero camuflajeados con el terreno y con una puntería precisa, los bóeres avanzaron rápidamente a la cima, y cuando el general de división Pomeroy Colley fue asesinado, las tropas británicas restantes huyeron. Esta batalla había sellado la primera derrota militar británica desde la independencia de Estados Unidos, y en consecuencia, en marzo de 1881, fue firmado el Tratado de Paz que reconocía a las repúblicas bóeres como independientes. No obstante, poco después del fin de la guerra, comenzó el llamado reparto de África. Otras potencias europeas como Francia, Alemania, Portugal y Bélgica se lanzaron a la contienda por la colonización del continente, amenazando el dominio británico en Sudáfrica. Aprovechando la situación, las repúblicas bóeres despacharon expediciones hacia la moderna Botsuana, pero los británicos se apresuraron a anexar la zona, así como el moderno Zimbabue. Hacia la década de 1890, oro fue descubierto en Transvaal, lo que mejoró considerablemente la economía bóer, al punto que comenzó a rivalizar con los británicos. Para 1895, con el objetivo de hacerse una vez más de los territorios bóeres, los británicos organizaron una rebelión al interior de la República Sudafricana, conocida como The Jameson Raid, o la incursión de Jameson, la cual falló e impulsó a las repúblicas bóeres a importar armas. Por si fuera poco, el Kaiser Wilhelm II de Alemania había enviado un telegrama felicitando a los bóeres por mantener su independencia, lo que no contribuiría necesariamente a las relaciones anglo-alemanas, y a propósito, se sumaría a las tensiones previas a la Primera Guerra Mundial. Debido a esto, los británicos temieron una posible alianza de Alemania con los bóeres, especialmente tomando en cuenta la proximidad del África del sudoeste alemana, actual Namibia, y el riesgo de pelear en 2 frentes en un eventual conflicto. Estimando que su posición se encontraba en peligro, los británicos tomaron como pretexto el fallo de las conferencias de Bloemfontein, que pretendían regular la explotación del oro en Transvaal, así como los ataques bóeres a aldeas bajo el dominio británico. De este modo, en octubre de 1899, desplegaron a sus tropas a lo largo de la frontera occidental del territorio bóer, y cuando estos últimos emitieron un ultimátum para su retirada, la guerra fue declarada. Rápidamente, los bóeres tomaron la delantera, lanzando una satisfactoria ofensiva en territorio británico, y aprovechando la falta de preparación de sus enemigos, se hicieron de Ladysmith, Kimberley y Mafeking. Pero esta vez, los británicos estaban dispuestos a sacrificar mucho más, a fin de dar un golpe de autoridad. Y para 1900, cientos de miles de soldados provenientes de las 4 esquinas del imperio arribaron para liberar las ciudades y procedieron a avanzar hacia territorio bóer. La contraofensiva británica fue imparable, y para marzo del mismo año se apoderaron de Bloemfontein, haciéndose del control parcial del Estado Libre de Orange. Y para julio, capturaron Johannesburgo, el corazón económico de la República Sudafricana. Sin embargo, lejos de rendirse, Christian de Wet y Koos de la Rey desafiaron a los invasores con una guerra de guerrillas, exponiendo la incapacidad de más de 250,000 tropas británicas para mantener el control de la zona.
Para proteger sus líneas de suministro, los británicos construyeron miles de destacamentos y puestos de avanzada a lo largo y ancho de Sudáfrica, y quemaron sembradíos y parcelas que pudiesen ayudar a las guerrillas. Aquellos boeres capturados fueron deportados a otras colonias en el imperio, como Santa Helena y el Caribe, mientras que sus mujeres y niños fueron reubicados por los británicos en campos de concentración, cuyas condiciones eran realmente paupérrimas, ya que cerca de 40.000 personas murieron enfermas o de hambre. Con el paso de los meses, las incursiones boeres disminuyeron, mientras que la preocupación por que la vecina tribu de los Swazi se uniera a la guerra del lado británico aumentaba. Finalmente, la guerra concluyó en mayo de 1902, cuando la paz fue firmada en los tratados de Vereeniging, y con ello, las repúblicas boeres fueron oficialmente anexadas al Imperio Británico. Las guerras boeres dejaron una marca irreversible en Sudáfrica, y lejos de ser olvidadas, se tratan sin duda alguna de una referencia para entender el curso de la historia de ese país durante el siglo XX, y cuyas consecuencias continúan repercutiendo hasta la actualidad.